Pues bienvenidas y bienvenidos a este foro sobre la reforma electoral. El día de hoy nos acompaña Eduardo Balch de la Fundación Konrad Adenauer. Este es un esfuerzo que estamos organizando entre la Asociación Mexicana de Ciencia Política y la Fundación. Estoy muy contenta aquí de poder estar con ustedes. Qué bueno que se han podido conectar para poder discutir este tema que es tan relevante el día de hoy para nuestra democracia y para también el futuro de las elecciones en México. Entonces, el día de hoy vamos a tener este taller en el que vamos un poco a discutir algunas de las ideas centrales. Como ustedes saben, la semana pasada se presentó una iniciativa de reforma por parte del Ejecutivo. La presidenta mandó una iniciativa de reforma constitucional en la cual se plantean cambiar aspectos que son centrales del sistema electoral y del sistema de partidos en nuestro país. Entonces, a partir de esa propuesta y de las variaciones que pensemos puedan ocurrir a partir también de las declaraciones que se han estado haciendo por parte de la coalición que ocupa el poder actualmente en México, es que vamos a discutir algunas de las ideas y para eso Eduardo nos va a hacer el favor de presentar esta iniciativa con la idea de tener los puntos más importantes sobre lo que cambia, por qué es relevante para nuestra vida política, para nuestro sistema político, y a partir de ahí lo ideal sería que pudiéramos involucrarnos en un diálogo con todas y todos sobre dudas que las estudiantes y los estudiantes tienen sobre el futuro del sistema electoral y también de nuestra democracia en México. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Adelante, Eduardo, con tu intervención. Claro que sí. Oiga, pues muchas gracias a Azul, a todo el equipo de AMECIP. Es un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy, en esta tarde de lunes. Agradecerle su tiempo, su disposición. Como bien dijo Azul, pues la idea de hoy es platicar un poco de estas últimas semanas, ¿no? Podríamos decir meses, pero digamos las últimas semanas y días. Yo creo que son los días en los cuales ha habido más movimiento en este tema. Me gustaría mucho, y se lo comentaba Azul antes de iniciar, o sea, yo exponerles como los puntos más importantes que hemos observado desde la Fundación Konrad Adenauer desde que se inició este proceso, y después tener este diálogo con todos, ¿no? Para poder ahí intercambiar puntos de vista, algunas dudas, comentarios, etcétera. Y bueno, pues antes de proyectarles una presentación que les preparamos para ustedes, a mí me gustaría, y voy a retomar un poco de las cosas que dijo Azul, ¿no? Hacer dos pasitos para atrás, ¿no? Me parece que hay que mencionar los antecedentes en los cuales pasaron muchas cosas y que nos tienen aquí el día de hoy, pues bueno, como ciudadanía, observando estos procesos legislativos que están sucediendo. ¿A qué me refiero? Bueno, como ustedes seguramente saben, como ya también lo mencionaba al principio Azul, pues este proceso de presentación, dictaminación, deliberación o todos juntos o como ustedes le quieran llamar, pues al parecer inició desde el año pasado, ¿no? Y si lo remontamos un poco más, pues desde que el anterior presidente de México, Andrés Manuel, eh, pues intentó presentar una serie de iniciativas en el Congreso, ¿no? Lo que llamó primero el Plan A, el Plan B y después el Plan C, ¿no? Que vendría siendo este último esfuerzo que se hizo ya cuando la presidenta Claudia Sheinbaum había sido electa y que no es no es otra cosa más que buscar hacer un cambio primero en el plano constitucional, a las normas electorales de este país, a las normas que tienen que ver con el árbitro electoral, que en este caso es el INE y muchas organizaciones relacionadas, y en la forma también en la cual se organizan las elecciones, los partidos políticos, digamos, eso en términos generales, ¿no? Como ustedes seguramente recordarán, y es importante tenerlo muy claro, pero súper rápido mencionarlo, en esa primera presentación de iniciativa y la segunda, el famoso Plan B, ¿no? Pues se dio en un momento en el cual se presentó órganos, o más bien otros poderes de la Unión, dictaminaron que no era posible pasar esa reforma, ¿no? De ahí viene un poco también esta historia, que no es el tema de hoy, pero que
con AMESIP también hemos trabajado en el pasado todo lo que tiene que ver con reforma judicial en México, el cambio dentro de la Suprema Corte, de los jueces, ¿no? Ahí un poco es el génesis de eso. Después tenemos también que se intentó hacer una propuesta por parte otra vez del Ejecutivo, ya no cambiando la Constitución, sino cambiando algunas leyes secundarias. Todo esto estamos hablando todavía de la presidencia anterior, pero para tener el contexto, ¿no? Las leyes secundarias en las cuales pues se modificaba esto que ya he mencionado. Una vez más se detuvo en algunos órganos de este país y mucho tuvo que ver ahí, hay que decirlo, ¿no? La sociedad civil organizada que salió, que tomó algunas posturas sobre esta iniciativa y que, bueno, al final terminó deteniéndose pues toda esta propuesta, digamos, del anterior presidente. Y lo que ahora es el plan C, ¿no? Que se propuso durante el proceso de campañas presidencial del año pasado, donde la actual presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, presenta en su plan de campaña esta idea y que hoy es presentada, bueno, la semana pasada fue presentada en la Cámara de Diputados, ¿no? Como órgano, como cámara que recibe esta iniciativa. Digo, de esta manera muy general, obviamente hay muchos detalles, pero hay que tener claro que estamos aquí, digamos, después de muchos pasos que han pasado. Ahora, también hay otra parte, ¿no? Y esta es una de diferentes iniciativas presidenciales y constitucionales que la actual presidenta ha ido mandando a la Cámara de Diputados y que para algunos especialistas con los que trabajamos nosotros y con los que hemos hablado, forman parte de una iniciativa que para efectos de estándares internacionales, y me van a escuchar a mí decirlo mucho porque la Fundación juega mucho en ese papel, observando estándares internacionales, comparando sistemas democráticos de otras partes del mundo y viendo cuál podría funcionar mejor en México, ¿no? Se empieza a observar que esta serie de iniciativas lo que empiezan a hacer es concentrar el poder en uno de los tres poderes, ¿no? Que es el poder ejecutivo, dándole, pues de por sí ya en este país, México tiene historia eh, de tener mucho poder desde la presidencia. Bueno, esta serie de reformas, la concentración de poder, si me permiten decir así, me estoy refiriendo a todavía reforma al amparo, la desaparición de órganos autónomos y otros aspectos más que tienen que ver con la vida democrática de este país, que no es el tema del día de hoy, pero que, bueno, que han ido generando un ambiente en el cual también hoy nos encontramos, ¿no? Antecedentes, sí me gustaría mucho empezar con lo que tiene que ver con la iniciativa de reforma político-electoral, ¿no? Y bien, aquí es importante mencionar algo. La han venido anunciando desde el año pasado, ¿no? Que se va a presentar esta reforma. No habíamos tenido todavía un conocimiento pleno, los que hemos estado al pendiente de esta situación, de qué incluía la reforma. Es importante mencionarlo, ahorita más adelante entenderemos por qué. Se había mencionado algunos aspectos, sobre todo desde la presidenta en su conferencia matutina, que podía incluir esta reforma, pero bueno, entre la especulación, el paso del tiempo y las diferentes visiones de todos los partidos políticos y la coalición gobernante, se había generado una especie como de nube, ¿no? De temas que posiblemente venían en la reforma, pero que no teníamos la certeza. Posteriormente, a principios de este año, bueno, se volvió a tomar el tema dentro de la agenda pública de este país y en las últimas semanas, pues bueno, se volvió a intensificar esta campaña de comunicación para traer este tema. Se empantanó mucho, y debemos decirlo, nosotros lo observamos así, porque se dieron una serie de cosas, o sucedieron algunas cosas, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que desviaban un poco la atención. Y particularmente me refiero a la detención de un narcotraficante, pues, más de los más importantes de este país, el Mencho, y también una serie de acciones que hubo de geopolítica en la parte de Medio Oriente, el Golfo Pérsico y los Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, en ese momento es que se presenta esta iniciativa. Y ya habiendo mencionado ahora sí eso, que todo es importante para que entendamos que todo está concatenado, se presenta una iniciativa de ley que para muchos, creo que me puedo incluir ahí, y la fundación misma, ¿no? Lo hemos pensado así, incluye algunas cosas o algunos aspectos que históricamente se había solicitado a la clase política gobernante, ¿no? Y me refiero y hoy entraremos a los detalles específicos, pero hablamos de financiamiento de partidos, hablamos de financiamiento del órgano electoral,
hablamos de disminución y o cambio de las reglas de cómo es que se eligen estos famosos diputados de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales, y también los senadores, ¿no? Estamos hablando también de que de último momento, y esto lo digo así porque no lo tenían tanto en el radar, también se menciona o se propone en esta iniciativa cambios o sugerencias relacionadas a la comunicación de los partidos políticos, y esto es desde lo más básico, ¿no? O sea, desde radio, televisión, los espacios destinados a estas campañas en radio y televisión, pero también, y creo que para este tipo de público que estamos hablando el día de hoy, me parece que ahí dejaría el primer punto importante a analizar. Todo es importante, pero esto para, creo que ustedes tendría que ser un poco más, y ya que incluyen un tema de inteligencia artificial, un poco, si me lo preguntan, muy ambiguo, la propuesta de texto ahí presentada, poco ambiguo, habrá que revisarlo, ¿no? Pero ahí, bueno, hay antecedentes en otros países donde se ha intentado regular esta parte. Brasil es uno que podría tener mucha cercanía con nosotros, intentado regular, y bueno, tendríamos que revisar qué es lo que ha pasado, ¿no? Por otro lado, pues también hay una propuesta, y esto me parece que podríamos catalogarlo como positivo dentro del texto, que tiene que ver con cambios de representación de personas que viven en el extranjero, particularmente los votos migrantes, que históricamente pues ahí habían tenido como una merma en su representación y su participación. También se habla o presentan gracias, algunos párrafos relacionados a grupos históricamente marginados, y aquí nos referimos particularmente, porque así lo dice el texto, a pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes o afromexicanos, ¿no? Y otras, así dice, otros o otras grupos históricamente marginados, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, aquí hay una redacción un poco ambigua, ¿no? Y tiene que ver con, y este es un debate que lo tuvimos hace ya algunas semanas con, sobre todo con constitucionalistas, ¿no? Desde la fundación, que hay quien cree que dice que la constitución tiene que venir muy general, y entonces en las leyes secundarias entonces uno entra a los detalles, o hay quien dice que la constitución tiene que venir muy particular. Este es un debate de abogados. Si ustedes conocen o son abogados, lo podrán tener, y si conocen un constitucionalista, pues mejor. Pero aquí ese es parte de un debate, ¿no? Sin embargo, lo que sí se presenta en la iniciativa es una serie de textos, en algunos casos muy generales, y que se pueden prestar a la interpretación, y es muy ambiguo, ¿no? ¿Qué es lo importante mencionar aquí? Eso ahí sí, hablando un poco de lo que la Fundación Konrad Adenauer, socio de trabajo de AMECIP en muchos proyectos, hemos venido haciendo. Y aquí sí me voy a permitir presentarles una presentación que es muy breve, muy breve, pero que va a explicar un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Creo que ahí ya la ven, me parece que sí. Eh, ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues ya esto ya se lo mencioné un poco. Creemos nosotros que como fundación que este país está atravesando en un momento decisivo, que tiene que tomar decisiones de cómo van a ser sus próximos procesos en materia electoral, que se tiene que dar mediante un debate que tengan reglas muy claras, ¿no? Donde participen prácticamente todos los ciudadanos, todas las instituciones involucradas en procesos democráticos, ¿no? Aquí hay una de las frases y ideas fuerza que ponemos mucho y decimos mucho, es no nada más es cambiar el sistema electoral. Me parece que hay que hacerlo teniendo claras ciertas reglas, ¿no? Y aquí más adelante lo mencionaré, pero es no debilitar las elecciones, generar mayor confianza, hacerlas mucho más legítimas, y que los participantes de las elecciones, que al final son los ciudadanos, pues vean este sistema electoral algo en qué confiar, ¿no? Y finalmente, que todo esto se dé en un marco de estándares internacionales, que es lo que les decía que la Fundación un poco ha hecho, ¿no? Para que pues no haya ninguna intención, o sea, no se busque pues perder derechos adquiridos, que se vean algún tipo de regresión en este aspecto, etcétera, ¿no? Entonces, a manera general, de manera de introducción, lo que nosotros observamos, y particularmente eh, la Conrad lo que ha dicho es, bueno, observemos este proceso deliberativo en el legislativo mediante tres principios para entender esta reforma, ¿no? Ustedes van a ver que algunas cosas quedan a la perfección, y otras podrán decirme eso ya no aplica tanto, y les voy a decir desde ahorita por qué. Y es que desde la semana pasada hasta hace una hora ha cambiado la situación brutalmente. Hace una hora convocaron, menos de una hora,
a sesión de comisiones parlamentarias para el día de mañana en la Cámara de Diputados, las comisiones de reforma electoral y la Comisión de Puntos Constitucionales van a sesionar mañana y se están haciendo cambios en el dictamen todavía y hay muchos borradores que además se presentaron antes de la iniciativa, entonces por eso es que estos cambios se dan en tiempo real y estamos viviendo esto en tiempo real, ¿no? Entonces, pero bueno, en términos generales, esto es lo que quisiera compartirles. ¿Cuáles son esos pilares? Primero, el número uno, ¿no? Que todos cuenten. Que entonces una propuesta de reforma política electoral lo que impulse es mayor pluralismo, mayor representatividad, mayor equilibrio en la toma de decisiones y en la representación de los diferentes órganos de gobierno, en este caso del legislativo, ¿no? Segundo, participar sin barreras, que se permite y que se siga fomentando un ejercicio efectivo e incluyente de derechos políticos de todos los ciudadanos mexicanos. Y tercero, que las reglas sean parejas. Y aquí nos referimos mucho a lo que tiene que ver con autoridades independientes, con el INE, con la autoridad del poder político, ¿no? Etcétera. Em, si entramos al primero de ellos, ¿no? El que tiene que ver con que todos cuenten, y aquí del lado derecho, en la parte de abajo de la presentación, ustedes pueden ver, ¿no? Aquí estaríamos haciéndonos una pregunta para responder o para entender cualquier propuesta de reforma político-electoral que se presente, y es, ¿esta propuesta fortalece o debilita el equilibrio en la representación política? Me parece que respondiendo a esa pregunta podríamos nosotros empezar a calificar si lo que se presenta, no nada más la iniciativa presidencial, sino lo que se ha presentado de sociedad civil. Hay otro partido, MC, que también presentó alguna iniciativa, otros partidos han estado haciendo también algunas cosas, pero esta es una de las preguntas que nosotros hacemos y decimos, y al responder podríamos entender un poco qué estamos teniendo enfrente en el texto de reforma constitucional, ¿no? Porque al final lo que nosotros creemos como fundación es que la democracia funciona solo cuando todas las voces cuentan. Si no es así, si no se mejora los órganos democráticos o el sistema político electoral para que esto suceda, entonces es una reforma que está regresando, está siendo regresiva, que no está generando los derechos electorales o político-electorales de la sociedad mexicana, ¿no? En segundo lugar, bueno, esto está en esta presentación solo a manera ilustrativa y lo pusimos así porque es demasiado crudo, pero porque en algún momento, en una de las diferentes propuestas o textos que se fueron manejando, ¿no? Se decía que había la intención de que la iniciativa buscara desaparecer los plurinominales, ¿no? En este caso los de diputados, porque ahorita lo veremos, en el Senado sí lo están proponiendo, pero se pensaba que también en diputados. Esto que ustedes están viendo en pantalla, pues es un ejercicio que hicimos nosotros internamente con muchos de nuestros socios de cooperación, en los cuales revisamos cómo está hoy la Cámara de Diputados. Los del lado izquierdo son las cifras de la elección del 24, donde vemos del lado derecho al partido gobernante, Morena y sus dos aliados, el Verde y el PT, teniendo más o menos esa cantidad de diputados, hay que tenerlo en cuenta, MC con 28 y la suma de PAN-PRI con 107. Y pueden ver particularmente cada uno con sus diferentes votos. Si hubiera pasado, o si todavía, porque puede cambiarse, ¿no? Pero si se procede en un dictamen en el cual se borran todos los plurinominales y solamente se va a hacer diputados de mayoría, entonces tenemos el escenario del lado derecho. Esto es, teniendo en cuenta las últimas elecciones de diputados federales en este país, las tendencias electorales, pero por otro lado también, y es que aquí hay una trampa, porque no hay un copy-paste, pero es una trampa, es teniendo los índices de aprobación de los partidos políticos en la elección del 24. Y el único partido que ha incrementado su eh, aprobación desde el 24 a la fecha es el partido en el gobierno. Los partidos de oposición, según los pool de pools, pues o se han mantenido o han crecido en algunos aspectos. Pero esto que estamos viendo es mediante las preferencias del 24, es importante decirlo. Si eso pasara, solo como dato, eh, Morena y sus aliados se quedan con el 80 y casi 86% de la Cámara de Diputados. Pero el dato más importante es que Morena se quedaría solo como partido teniendo mayoría calificada. ¿Qué es la mayoría calificada? Pues la cantidad de votos necesarios para reformar la Constitución. Entonces, eso es importante que lo tengamos muy presente, ¿no? Porque vaya, no necesitaría de sus aliados para proceder con cualquier cambio constitucional. Solo como un comentario, felizmente no tenemos ahorita ese escenario, pero
en algún momento se mencionó. Aquí tenemos otro momento, otra situación en el cual se mencionó también en un borrador donde podían subir de 500 a 508, agregando 8 diputados en el extranjero de voto migrante, y pasaba lo mismo, ¿no? O sea, si se dan cuenta del lado izquierdo, pues tenemos un escenario en el cual está la Cámara configurada en este momento, y del lado derecho, ¿cómo quedaría? Y en esa situación también Morena solo, sin sus aliados, tiene una mayoría calificada, y evidentemente la mayoría simple la alcanza sin ningún problema, ¿no? Eh, si nos vamos al segundo punto, que es el que tiene que ver con participación sin barreras, aquí lo que nosotros presentamos como caso es, sí, para evaluar cualquier propuesta de iniciativa, hace una pregunta y es, ¿facilita o dificulta la participación efectiva? Nosotros en particular nos hemos enfocado mucho más, porque así es nuestro trabajo como fundación, en ciertos segmentos poblacionales que históricamente han sido marginados en procesos democráticos, ¿no? Y aquí tenemos un trabajo muy fuerte como fundación en pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, pero también tenemos algo de conocimiento de tema migrante, y aquí vienen otros tantos, ¿no? Mujeres, jóvenes, comunidad LGBT, personas con alguna discapacidad y otras acciones afirmativas que el órgano electoral ha venido presentando en los últimos años. Aquí están plasmados en esto. Entonces, si una reforma electoral presentada, la que sea, no facilita una participación efectiva de todos los grupos, entonces estamos enfrentándonos a un texto que va a seguir mermando esta participación. Y finalmente lo que tiene que ver con reglas parejas, y aquí particularmente hablamos de instituciones electorales, ¿no? Y aquí creo que hay que ser aquí muy puntuales, y es, en México, para los que son mexicanos, ¿no? Muchas veces caemos en el error de decir, ah, pues es que así es en todo el mundo. No, si ustedes se meten un poco a investigar, en muchas partes del mundo, este sistema electoral comandado por un órgano autónomo, como el INE, pues no existe, ¿no? O sea, esto es un logro que los mexicanos hicieron aproximadamente desde finales de los 80s, se fortaleció mucho en finales de los 90s, y que el día de hoy nos tiene hoy teniendo elecciones como las que tenemos, donde los ciudadanos participamos, pero esto no es algo común en el mundo. Normalmente los organizan los gobiernos o lo organizan instituciones de gobierno, pero no participan los ciudadanos. Esto es lo que hay que defender también. O sea, me parece que todo es perfectible, pero un órgano autónomo, un órgano con independencia, con autoridad de gobierno, ¿no? Donde no nos pase otra vez lo que pasó en el 2000 cuando el presidente Fox pues decía públicamente cosas contra Andrés Manuel y se hizo lo que se hizo, ¿no? O cuando en el 2012, ¿no? Pasó lo mismo, pero ahora con Peña Nieto, o con el año pasado también, donde veíamos al presidente abiertamente pidiendo el voto por algunos funcionarios. Entonces, esto es de todos los partidos, esto no es de alguien específico, ¿no? Pero me parece que hay que verlo de esa forma, es cómo seguimos respetando la autoridad electoral y que sigan dando reglas parejas y para todos, ¿no? Finalmente, mencionarles, a ver, independientemente de quién presente esta reforma, deme un segundo nada más. Lo siento, ya regresamos. Les decía, independientemente de quién presente una reforma, qué partidos, y de sociedad civil o la suma de todos ellos, aquí lo que tendríamos que observar es que no se dé una regresividad. Hay que ponerle límites a cualquier texto constitucional que se presente como iniciativa, porque el derecho internacional es muy claro, ¿no? Y tiene un principio muy claro, y es los estados no pueden retroceder en la protección de derechos ya alcanzados. Y me parece que aquí podríamos tener un debate abierto, donde si la ley actual es vigente, es buena, ha funcionado, eso es otra cosa, pero lo que es importante aquí es tener muy claro que el principio de regresividad no podemos pasar. Entonces, derechos que ya tenemos como ciudadanos mexicanos no se pueden perder en cualquier propuesta de iniciativa. Dos, eh, en México este principio, pues bueno, se refleja constitucionalmente como una provisión de regresividad, nada más como dato. Cualquier tipo de reforma electoral pueden modernizar procedimientos, sí, mejorar instituciones, sí, hacer más eficiente el sistema democrático, sí, pero no pueden reducir garantías del derecho al voto, no pueden debilitar contrapesos democráticos construidos durante décadas y cualquier otro efecto nocivo para la democracia mexicana, ¿no? Eso es lo que nosotros como fundación observamos. Esto nada más es un comercial, ¿no? Pero para que, comentarles que
Esto que les he mencionado mucho también fue parte de una serie de investigaciones que hicimos con algunas instituciones mexicanas y extranjeras, pues ustedes lo pueden ver ahí, la Universidad de Nueva York en NYU, ¿no? El Laboratorio Electoral en México, la Barra Mexicana de Abogados y otras organizaciones especializadas, en las cuales lo que hicimos fue hacer justo, con eso empecé, ¿se acuerdan? Un estudio general de cuáles son esos estándares internacionales que se deberían seguir previo a la presentación de una reforma electoral en México, ¿no? Que eso fue en las últimas semanas. Los invito a leerlo si quieren, mucho gusto a través de Azul, les podemos mandar el texto, lo tenemos de manera gratuita en la página de la Fundación, y si ahorita ustedes pueden escanear ese código QR, también lo pueden descargar, analizar y compartir con total libertad, ¿no? Eh, Esto es algo para un tema también informativo. Les decía, esta es la Cámara de Diputados ahorita. Estos son cómo están los partidos políticos ahorita. Pero si se dan cuenta, en la parte de abajo viene también la cantidad de eh, diputados de representación proporcional o plurales que tiene cada una de las coaliciones o cada uno de los partidos. ¿Qué es lo que la Fundación Conrad ha hecho en las últimas semanas? Bueno, sentarse con todos los actores con los cuales hemos podido sentarnos, ¿no? Y compartirle una serie de propuestas alternativas de textos para lo ya presentado por la presidenta. Hay cosas que pueden mejorar, hay cosas que posiblemente estén bien, pero en una estrategia de incidencia, lo que hemos hecho es buscar a esos legisladores y a personas alrededor de esos legisladores para decirles, como fundación, qué es lo que observamos, que puede haber riesgos, que puede haber mejora y cuáles podrían ser estas líneas rojas de no retorno, ¿no? Donde ahí tendríamos que tener especial cuidado. Eso en el caso de diputados y en el caso de senadores, lo mismo, ¿no? Hemos empezado a hacer esta estrategia de incidencia. Dicho sea de paso, nada más, aprovechando que estamos viendo la Cámara de Senadores, ¿no? En la propuesta presidencial perdón, en la propuesta constitucional de la presidenta, la iniciativa presentada, sí, ahí sí para que vean, se hace una propuesta puntual de que el Senado de la República ya no cuente más con plurinominales, ¿no? Es un debate muy viejo, hay que decirlo. Hay mucha gente que menciona que en el Senado nunca tuvo que haber plurinominales, que todos tuvieron que ser electos de mayoría. Eso responde más a un ejercicio mucho más dogmático de qué representa cada una de las cámaras. Recuerden, la Cámara de Diputados representa a la ciudadanía o a la población en general, y la Cámara de Senadores representa al Pacto Federal, que es las entidades de la República representados en un órgano, que en este caso es el Senado. Por lo tanto, hay mucha gente que asegura que el Senado no tendría que tener plurinominales, pero bueno, en la actualidad existen plurinominales y la propuesta de la presidenta sería en función de desaparecer esos plurinominales. De 128 quedarían, perdón, en dos terceras partes de lo que actualmente es la Cámara de Diputados, ¿no? Que serían 32 electos por primera mayoría, junto con la segunda fórmula, serían 64 y 32 más de, digamos, el mejor perdedor, para que todos entendamos, que es el que queda en segundo lugar, y vendrían siendo 96 senadores, ¿no? Eh, Eso es en términos generales, digo, muy, muy general lo que la Fundación ha observado. Y si me permites, Azul, solo como comentarios finales, ¿no? Y abrir este diálogo, me parece importante que tengamos en cuenta una cosa. Hoy está la iniciativa presidencial ya presentada en Cámara de Diputados. Después de muchos días de incertidumbre, de no saber si se iba a presentar, de no, si no, si sí, cuándo y qué iba a contener. Finalmente tenemos un texto, ya que se está analizando, pero aquí lo importante es, permíteme decirlo o separarlo en algunos puntos muy rápidos. El primero, tendríamos que estar exigiendo todos un principio de máxima transparencia, porque si me lo permiten, yo lo que he observado y muchos socios con los que hemos trabajado este tema, es que el debate no se ha hecho público. Y no me refiero a las mesas previas a la presentación de la iniciativa, me refiero a ya presentar la iniciativa. Hemos observado mucho hermetismo de información en diputados y en Senado, y eso me parece que no obedece a reglas democráticas. Si es algo tan trascendental para el país, tendrían que todos estar informados. Está presentado ya en la Gaceta y ahora ya se conoce el texto, ¿no? Pero, digamos, muchos procesos que han seguido después de la presentación del dictamen, bueno, de la iniciativa, del texto, no se ha conocido, ¿no? Está todavía ahí. Hoy todavía los líderes parlamentarios, me lo confirmaban hace poco gente
que me ha estado informando desde Cámara de Diputados, no se tiene un consenso, ¿no? Se sigue generando ahí un diálogo interno. El consenso es dentro de la coalición gobernante, el PT, el Verde y Morena, y lo que sí es que ya se tiene una invitación o una convocatoria a comisiones el día de mañana. Y si todo sigue como nos han dicho, probablemente para el día miércoles o jueves convoquen a la sesión del Pleno y estaría votándose en esta misma semana esta reforma. Esto va en contra de lo que se ha dicho. El presidente de la Comisión de Reforma Electoral, el diputado Lobo de Morena, había dicho en el pasado que estaban todos en la mejor disponibilidad de tener parlamento abierto. Nosotros como organización habíamos estado pugnando para que eso fuera una realidad, pero con esta nueva información pues estaríamos prescindiendo de un parlamento abierto y esto pues yendo en contra de este principio de transparencia que les decía. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, y perdón que sea tan franco, pero es que en estos días nos hemos sentado con tanta gente que mi cabeza ya está a punto de explotar por las diferentes visiones que nos han dicho, pero eh, me parece increíble que una reforma de este calado esté detenida o pueda ser aprobada por dos partidos políticos con tan poca representación como es el Verde y el PT. Y perdón que lo diga tan franco, pero al final dejar en vilo la democracia mexicana a dos partidos políticos que históricamente no han sido los representantes de la democracia mexicana me parece gravísimo y eso es lo que hoy estamos observando. No hay un acuerdo porque el PRI, perdón, el PT y el Verde están elevando el costo de la negociación con su socio de gobierno, que es Morena, y eso tendría que obligarnos a reflexionar sobre nuestra democracia mexicana. Y tres, finalmente, con esto termino, es lo que estamos observando muchos, podremos estar en contra o a favor, pero lo que estamos observando muchos de este proceso de reforma electoral, permítanme decir otra vez con mucha franqueza, es también resultado de una incapacidad de nosotros como mexicanos, de que después de que generamos las condiciones para una transición democrática que se dio particularmente en el 2000, empezó en el 97, pero en el 2000 fuimos incapaces a través de las instituciones y de nuestra vida diaria, socialmente hablando, de generar una conciencia democrática de nuestros ciudadanos. O sea, hoy tenemos instituciones, pero todavía no tenemos una conciencia democrática alta y eso nos tiene en una situación donde hoy se están debatiendo cosas de mucha trascendencia, pero que no está involucrando a mucha gente allá afuera, donde los partidos políticos de la coalición se están debatiendo entre financiamiento y representación proporcional, y también los partidos de oposición, perdón que lo diga también así, pues no saben ni por dónde atacar o responder este embate, ¿no? Y donde la ciudadanía afuera está intentando, hay que reconocerlo, sumarse al debate, pero no se tienen los mecanismos o no se han abierto sus mecanismos para que se dé correctamente. Entonces, esas son algunas reflexiones. Si quieren, con mucho gusto, Azul, podemos entrar a algunos detalles si así lo buscan. Pero de manera general sería como mi primera intervención. Y pues muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por interesarse en este tema. Muchas gracias a ti, querido Eduardo, por traer este tema hacia los estudiantes y comenzar ese proceso de reflexión tan necesaria en estos momentos, porque si cambia como esta propuesta en la iniciativa constitucional de la presidenta, el sistema electoral y el sistema de partidos, pues estaríamos prácticamente perdiendo el último pilar que nos sostiene como democracia, ¿no? El primero lo perdimos en 2024 con la reforma judicial, como todas y todos saben, eso ha sido tema de nuestro Congreso anterior. Y ahora estamos enfrentándonos a el último pilar que tiene que ver con el sistema electoral. Por eso me da muchísimo gusto ver a tantas estudiantes y tan interesadas e interesados en este tema, en conocerlo a mayor detalle e involucrarse en su discusión, porque creo que eso es un tema fundamental para la sociedad, particularmente para los jóvenes, porque representa el futuro de lo que ustedes van a poder, digamos, ver como régimen político, ¿no? Hemos visto ahí generaciones como la mía, que vio un régimen político autoritario,
pero también nos tocó vivir en la plenitud de nuestra juventud en un régimen democrático y sería deseable que ustedes sigan viviendo en un régimen que es en esas condiciones. Quiero darle también la bienvenida a nuestra secretaria de Estudiantes, Araceli Cortés, quien nos apoyará ahora en adelante con pues este diálogo que queremos tener con ustedes para poder un poco pues avanzar la reflexión desde nuestra asociación sobre la importancia que tiene este tema. Adelante, Araceli, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerles, como bien lo comentó nuestra presidenta, la doctora Zulayan, la importancia que se han reunido tantas estudiantes. Somos más de 70 estudiantes en este momento y en un momento llegamos a 100 estudiantes de toda la República Mexicana conectados en este preciso instante para dialogar sobre una de las cosas que están pasando de manera tan importante y tan a cuentagota, como se diría, en el término de la arquitectura institucional de nuestro sistema político, ¿no? Que es la reforma electoral. Como bien ya lo comentó mucho Eduardo y le agradezco muchísimo y también a Juan Pablo de la CAS por impulsar estos eventos y sobre todo a nuestra presidenta. Como bien lo comentaron, pues básicamente la reforma electoral pues es generar un cambio en las reglas del juego, ¿no? Y el punto es que no es un juego nuestra vida democrática y que se están poniendo sobre la mesa muchísimas cosas que a mí me parece muy interesante cómo se demuestran en medios de comunicación el tema más relevante, ¿no? Cómo se está vendiendo a la ciudadanía el hecho de vamos a reducir los costos. Bueno, pero estás reduciendo un montón de cosas y entre ellas nuestra vida democrática y el acceso. No solamente estás generando eh, me parece a mí, como una problemática mal definida, ¿no? Estamos considerando que si bien hay un gasto excesivo en el tema del presupuesto, pero no me parece que la respuesta sea lo que comentó Eduardo y lo señalo con muchísimo énfasis, una regresividad en términos de derecho, ¿no? Si bien si hay un costo elevado y ese siempre ha sido un problema, no me parece que la respuesta sea quitarnos derechos como electores o potenciales votantes. La autonomía de las autoridades electorales, el equilibrio entre poderes, los mecanismos de representación política y las condiciones de equidad son cosas que muestran en la reforma, pero también esta reforma, como bien lo comentaban, y justo yo acababa de ver una nota en la mañana que estaban definiendo ahora votarla el 24 de marzo, pero luego se regresa otros días, entonces están definiendo todo. eh, Parece ser que quisieran ya sacar las cosas a más tardar para que ya no, a más tardar el día de mañana para que ya nadie se les impida, ¿no? Pero también una de las cosas importantes que tiene que ver es el hecho de la primera pluma, ¿no? En este tema de la reforma, que fue Pablo Gómez, que justo inicia estructurando la reforma sin una negociación previa, que esto no se debe negociar, pero sí deja de lado al Partido Verde y al PT, que han sido como principales cómplices en todos los temas y proyectos políticos con Morena. Y el hecho de no considerar desde un inicio, no sé qué tan buena oportunidad es para darle la negativa a la reforma o qué tan importante sea, o qué tan impactante, perdón, sea el costo de estas negociaciones, ¿no? Entonces, yo rescato todo esto de ahí, agradecerle mucho a la CAS y a la presidenta y sobre todo a todos los estudiantes que están aquí, de verdad, me parece muy llamativo. Y yo quisiera iniciar el diálogo con esto, ¿no? Eh, si consideramos justo que la problemática está mal enfocada, es decir, no es un tema de regresividad. ¿Qué deberíamos hacer el principal cambio o la principal propuesta que podríamos llegar? ¿Cuál pondríamos sobre la mesa? Y para esto me gustaría que, con ayuda de Eduardo, podríamos generarlo en conjunto todas y todos los que estén aquí comentando. Si quieren, pueden alzar su manita y damos uso de la voz. Mientras se animan, aquí Jorge nos hace una pregunta muy interesante sobre las propuestas alternativas.
Y creo que esto es muy importante para hablar, ¿no? Porque no es la única la propuesta de la presidenta. Hay varias propuestas que tal vez Eduardo nos pueda contar con más detalle sobre las diferentes propuestas que hay. Aquí nos preguntan sobre la de Movimiento Ciudadano, que propone cosas como el voto obligatorio a partir de los 16 años, la desaparición de los institutos y tribunales locales y aplicación estricta de la ley, financiamiento público, entre otros. No estoy tan cierta de lo de desaparición de institutos. Me gustaría conocer la opinión que tienen, dicen, ¿no? Pero hay otras propuestas también que quizá puedas poner sobre la mesa mientras se animan las y los estudiantes a poner cualquier tipo de pregunta, comentario, duda que puedan tener sobre esta reforma electoral, de qué va, de qué es, de qué se trata, de todo, ¿no? Adelante, Eduardo. Gracias, Azul, con mucho gusto. Digo, solo a manera de preámbulo mencionar, o sea, esta última presentación de texto de MC, pues se hizo mucho después, bueno, unos días después de haberse presentado el texto de la presidenta Claudia. Como bien dices, ellos profundizan en cambiar la edad mínima para votar, los 16 años. Hablan también sobre, creo que ahí tal vez es la duda, el error. Hay un debate interno dentro del órgano electoral sobre la duplicidad de funciones. Pero me parece que aquí, y lo decían hoy también muy bien Araceli, en un ejercicio de una narrativa de vamos a reducir el precio de las elecciones, no puedes pasar líneas rojas en las cuales le reduzcas financiamiento o le reduzcas facultades al órgano electoral que pongan en tela de juicio la actuación del órgano dentro de los procesos electorales. Y ahí está el debate con los OPLES, y eso es lo que Movimiento Ciudadano también incluye en su propuesta. ¿Cuál es ese debate? Bueno, ok, evidentemente ellos dicen que, y algunas personas dicen, que los OPLES, que son, digamos, para términos prácticos, ¿no? Representaciones del INE en los estados de este país, estarían generando funciones que el órgano electoral, el INE a nivel nacional, ya hace, ¿no? Y que durante los procesos electorales también hay una serie de acciones de estos OPLES que va en contra de lo que, o va en duplicidad de lo que ya hace el INE. Y particularmente, y esto es un tema súper importante, eh, parte del trabajo que hacían los OPLES y el INE era la capacitación a la gente que participaba en los procesos electorales. Recordemos, por eso fui tan empático en decirlo, las elecciones en México las organiza el órgano electoral, el INE, pero las ejecutan los ciudadanos. Y los ciudadanos que son electos prácticamente de manera aleatoria. Y hasta el día de hoy, estos ciudadanos recibían, previo a un proceso electoral, 3 capacitaciones por parte del órgano electoral. La propuesta de reforma y la disminución del dinero para el órgano electoral, lo que va a generar es que solamente haya una sola capacitación para estas personas antes del proceso electoral. Y yo no quiero hablar como profeta porque no conozco el futuro, ¿no? Pero cuando tú reduces tanto la cantidad de capacitación a una persona que en su vida ha participado en un órgano electoral, el riesgo de que pase, no un fraude, se equivoque una persona que no sepa qué pasó o demás, se eleva sustancialmente. Entonces, sí que bueno, y yo soy de los que defiendo que hay que reducir el gasto público en los lugares donde la eficacia no ha sido lo que rige, pero no en lugares donde al reducirlo pones en tela de juicio la realización de la elección o de cuidado de los votos, etcétera. Entonces, me parece que ahí es donde ha puesto el foco Movimiento Ciudadano y bueno, tiene otros aspectos o otras propuestas que han presentado, algunas muy parecidas, ¿no? A lo que la presidenta Claudia ya presentó también. Pero, para no entrar solo en una de las propuestas, previo a eso, ¿no? Desde sociedad civil se había presentado también, y me parece que siempre ha habido su nombre, el Frente Democrático Nacional, el Frente Nacional Democrático, es uno de esos dos, siempre lo olvido, pero que es un conjunto, ¿no? De políticos y políticas, gente de la sociedad civil, de muchos partidos que hoy ya no están ahí, donde está, pues bueno, Rosario Robles, Joel Ortega, mucha gente del PRD, por cierto, Demetrio Sodi, bueno, mucha gente que ha sido candidata o que ha sido funcionaria de este país, hoy están en este frente y decidieron presentar una iniciativa también, a ver qué respuesta tenía. Y también me parece que de sociedad civil
organizaciones cercanos al empresario Claudio X González también hicieron una propuesta de iniciativa. Lo relevante aquí es que todas se han presentado y que todas se tienen que revisar en paralelo. Eso es algo que los que son expertos en procesos legislativos nos podrían explicar un poco mejor, pero en términos generales y rápidos es, como es un dictamen o es una iniciativa que propone modificar ciertos artículos de la Constitución y se presentaron varias iniciativas para ese mismo tema, se tienen que revisar en paralelo. O sea, la Comisión de Puntos y la Comisión de Reforma Electoral tendría que dar una respuesta a todos los, en este caso ya dictámenes, que se hayan propuesto. En pocas palabras, mañana que han convocado a esta reunión, tendrían que revisar la propuesta presidencial, pero también se tendría que revisar las otras propuestas. Y ahí es donde también se abre un frente para, pues tal vez debate, negociación de otros partidos políticos, ¿no? Quiero decir con esto, claro, hay muchas visiones de cómo mejorar el sistema electoral, algunas con iniciativas presentadas y otras con propuestas alternativas de redacción. Lo importante aquí, y esa es una reiterada postura desde nuestra fundación, desde el trabajo que hemos hecho de incidencia con muchos actores en México, es que se revisen todas, pero que se tenga muy claro cuáles son las líneas donde no podemos pasar. De ahí en adelante nos podemos poner de acuerdo perfectamente, ¿no? O sea, no es el tema de esta reunión, pero, o sea, hay mucho debate en la propuesta sobre la integración de la nueva Cámara y el tema de las pluris, ¿no? Que si las listas abiertas de manera democrática, que si los mejores 100 perdedores, que si hubo una propuesta de integrar a 8 diputados migrantes, que si hay otras más que decían que se desaparecían los pluris, que había otras que se aumentaba más, y de hecho yo escuché en varias reuniones y foros, que decía, bueno, si van a sumar a 8 diputados migrantes, pues de una vez agreguen también diputados para comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidad LGBT, personas con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y de una vez, pues entonces que no sea de 508, pues que sea de 550 o 500, lo que sea, ¿no? Entonces, hay muchas ideas, todas se tienen que discutir, pero todos teniendo muy claro de qué estamos hablando. Poner las reglas claras para un proceso democrático, pero que no tenemos que regresar, tú lo dijiste muy bien, Azul, a un momento de este país donde había un partido único que ponía todas las reglas, que se aprovechaba de esas reglas y que no permitía una vida democrática, ¿no? Hay que tener eso muy claro. Sí, muy de acuerdo. Y creo que la propuesta que está sobre la mesa precisamente lleva el régimen político hacia un momento del pasado, ¿no? Del pasado que ya vivimos. Tan similar en las reglas del juego que podríamos pensar en ese momento de 1977, donde dos cosas cambiaron, que abrieron y liberalizaron el país. Una tiene que ver con el financiamiento de partidos que se quiere reducir y la segunda tiene que ver precisamente con la existencia de partidos de representación proporcional. Hay varias preguntas aquí en el chat. Voy a leer una y después le doy la palabra a Jorge, que quiere también tener una intervención. Te voy a leer las tres y le damos la palabra a Jorge para un poco también ir cerrando. La reforma significa un retroceso para la vida democrática en nuestro país y puede afectar la credibilidad de las instituciones. Eso nos pregunta Juan Gerardo Castro. Y también si con el tema de edad, creo que justo que siga siendo a los 18. Lo que he visto y en ocasiones he participado es que Morena ha tomado plazas o espacios abiertos para dar a conocer la narrativa de las reformas que va a aplicar, pero del lado opositor solo se ha vuelto una queja, por lo cual sí sería importante que se vuelvan más activos los demás partidos en llevar esa información desde ese punto de vista de las reformas. Ok, habla sobre que me hace un comentario sobre la oposición, precisamente dónde está la oposición, que es una pregunta que nos hemos hecho todas y todos desde hace como 7 años, ¿no? Y finalmente, adelante, Jorge, si quieres poner tu pregunta, por favor. Sí, claro. Muy buenas tardes a todas y todos. Les envío un saludo desde la Universidad Autónoma de Baja California. Mi pregunta, bueno, serían un par de preguntas encaminadas al contenido de la reforma. La primera es si la posible aprobación de este proyecto eh, amenazaría con reducir la confiabilidad, el grado de integridad
que actualmente posee nuestra organización electoral. O sea, las elecciones tendrían un riesgo de eh, ser más factibles a percibir indicios de fraude como ocurría eh, antes de la década de los 90 y bueno, todo lo que ha ocurrido. Y la segunda es si la modificación de estas reglas para la elección de diputados proporcionales en la Cámara de bueno, la modificación de las reglas para la elección de diputados proporcionales y la desaparición de estos diputados plurinominales en la Cámara de Senadores nos podría llevar a a un sistema de partidos más cercano al bipartidismo o con solamente tres partidos relevantes, contando con la desaparición de partidos más pequeños como irónicamente el Verde y el PT. Muchas gracias. ¿Quieres que entonces responda Azul? Con mucho gusto. Vamos a darle la palabra a Martín también para ya un poco tomar las preguntas que haya y hacer un comentario general para cerrar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Eh, bueno, mi comentario va un poco en relación a que me causa un poco de ruido como esta postura que estamos plantando en el análisis, porque pues pareciera que la democracia pues es una cuestión de una construcción y no de un proceso. Y creo que han estado mencionando elementos importantes sobre reformas que han permitido esta consolidación democrática que ahora pues en apariencia se está pues debilitando. Y, y no sé qué tanto estemos sesgando porque no estamos en el centro del análisis con respecto a la forma de que se van a elegir estos listados o estas figuras de representación proporcional. Mencionaba durante su presentación el ponente, el compañero, que la forma en la que estaban distribuidas las cámaras y cómo quedarían con el cambio pues de la reforma. Pues para empezar es una revisión, creo que un poco eh, pues sesgada por el hecho del que no ha habido votación que conforme una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Entonces no podemos decir Morena va a quedar de esta forma, porque no sabemos el comportamiento electoral que va a existir en los siguientes procesos. Y la otra es de que la forma en la que los partidos ocupan estos espacios, es decir, la cantidad 10, 20, 100, 200, en realidad nunca han garantizado representación. O sea, el hecho de que ahorita existan 6 fuerzas políticas en las cámaras no quiere decir que estemos representados como para defender que esta forma en la que estamos representados o organizados en las cámaras eh, sea como el ideal de que haya más partidos o de que haya esas fuerzas que se les tome en cuenta, ¿no? Y yo creo que esta reforma esta reforma lo que plantea de fondo, pues es justamente cómo se van a o cómo se van a desarrollar o armar estas listas de representación, porque supuestamente ha mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum que no va a haber listas. Entonces, el principio de representación proporcional, si no es bajo listas, entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo? O sea, ¿cómo se puede hablar de este principio sin listas? Y creo que esto es el punto para mí del análisis de la reforma electoral y que se está dejando de lado. Muchas gracias. Gracias, Martín, por tu pregunta. Eduardo, si quieres, contestas estas y si no tienes alguna otra ocupación, podríamos dejar a una otra ronda de 3 preguntas porque veo que Joshua también quiere poner una sobre la mesa. Mucho gusto, aquí estamos para responder, dialogar, mucho gusto. Digo, si se dan cuenta los que preguntaron que omití algo de su pregunta, por favor me dicen, ¿no? Porque fueron demasiadas.
todos creo que tenemos mucho que platicar. Voy a empezar con lo último, con la de Martín. A ver, y primero con una premisa, Martín. Claro, nadie, nadie que sea profesional y que sea serio va a hacer una predicción del futuro, porque evidentemente nadie somos adivinos, ¿no? Lo que sí podemos hacer es generar o observar las tendencias. Y como yo lo dije muy claramente en la presentación que les mostré, ¿no? Muchos de los resultados que están ahí son tendencias electorales de los últimos 3 o 4 periodos de votaciones de diputados, que si ustedes se meten a analizar, no cambia mucho. O sea, no es como que de pronto, como en otros países, de repente un partido gana y el otro pierde por muchísimo. Las tendencias se mantienen, muchos distritos electorales se mantienen, y sí, claramente hay alternancia, pero no es algo que se dé como de manera como coletazos. Entonces, mediante ese tipo de análisis que nosotros podemos generar pues algunas hipótesis. Todas son hipótesis. Claramente, pues todavía ni siquiera tenemos un texto constitucional presentado en el Pleno. Son todavía una serie de pasos previos, ¿no? Pero teniendo ciertas tendencias, entendiendo cómo ha pasado en el pasado y sabiendo, como bien lo dijo Azul, que tenemos enfrente un partido que en los últimos años ha concentrado el poder, porque sí lo ha hecho, hay que decirlo así, en el poder presidencial en merma de los otros poderes. Entonces uno tiene como ciertas ideas de lo que puede pasar. Hasta que pase uno va a saber si teníamos o no razón, pero es más fácil tratar de lanzar postulados para prevenir escenarios súper negativos y tal vez jugar en el centro, ¿no? Ahora, lo otro que tú mencionas, claro, es una premisa que podríamos debatir, que es si la actual fórmula de representación, que ojo, la propuesta presidencial no cambia nada. Y que ahorita hay chance Azul, mucho gusto, yo puedo usar unos minutos para explicar esto de las listas abiertas y de los mejores lugares, los mejores segundos lugares, pero la lista, el porcentaje, la fórmula, es una fórmula que viene explícitamente después de una votación, esto es para la Cámara de Diputados, qué porcentaje de plurinominales se le da a cada partido. Es una fórmula, ustedes la pueden buscar en internet, en la cual esa se mantiene íntegra. Esa no está proponiendo la presidenta hacerle ningún cambio. Lo que está proponiendo es de dónde van a salir esas personas para integrar esas fórmulas de plurinominales. Pero ojo, lo que tú mencionas, Martín, es debate de otro espacio, de otro momento. Me parece que ahorita podríamos hacerlo, pero no creo que sea el timing adecuado. Y es si lo que está pasando, si los órganos de gobierno de este país verdaderamente son representativos de la sociedad mexicana, yo tengo una respuesta, pero en este momento no creo que sea el momento o el timing adecuado para darlo, porque eso responde más desde un ámbito teórico, desde un ámbito de ciencia política, ¿no? Y desde un ámbito donde se pueden perfeccionar las instituciones. Pero hoy, con lo que tenemos, con la ley electoral que tenemos y la constitución que tenemos, se está presentando una iniciativa de ley que busca no decidir lo que tú dices, si está o no representando, sino cambiar las reglas de cómo van a llegar esos representantes a el Congreso, al Senado, y cómo va a ser la participación del INE. Entonces, ahí es donde teníamos que, por eso fui tan puntual hace rato en decir, no tuvimos la capacidad para generar una conciencia democrática. Eso es otra cosa. Y hay que trabajarlo en paralelo, pero no va a ser mañana. Esos son los próximos 20 años. Conciencia democrática para que un ciudadano sepa la importancia de una democracia participativa y no solo representativa, de una democracia donde entonces todos tenemos que participar y no solo en las elecciones. Digamos, esto se va dando con el tiempo y no tuvimos la capacidad de hacerlo. Y dicho sea de paso, también la iniciativa, nada más como un dato, propone que la formación cívica, que antes era responsabilidad histórica del INE, se le quite al INE, ¿no? Y eso es otro debate. Entonces, yo respondería eso a lo de Martín, ¿no? En términos generales, ¿no? En lo otro, a ver, eh, yo soy de profesión economista y aunque mi profesión le encante generar como postulados para predecir el futuro, no somos adivinos y no pretendo ser adivino. Lo que sí pretendo hacer es, les decía, un análisis de lo que en este momento tenemos. A la pregunta que nos hacía, me parece que, no sé si Jorge o la otra pregunta anterior de si la propuesta presidencial afectaba nuestro sistema de representación y ponía en riesgo las elecciones. Bueno, yo no me atrevería a decir sí o no. Sí hay en la propuesta presentada ciertos riesgos que ya les mencioné al principio en términos muy generales, pero aquí hay que poner dos cosas sobre la mesa. Uno, el texto presentado todavía no está votado. A eso se le pueden agregar cosas o quitar cosas.
Entonces, hay que ver cómo se da el proceso mañana en comisiones. Yo los invitaría, son sesiones públicas en la Cámara del Congreso, seguramente lo van a pasar, a observar cómo presentan los dictámenes, cómo los votan, si lo pasan prácticamente íntegro o le agregan cosas a lo presentado por la oficina de la presidencia y también las otras propuestas de iniciativa que se metieron, ¿no? Eso sería una. Pero lo más importante, de aquí olvidé decirlo y no sé por qué, porque lo tengo muy presente, dice el refrán que el diablo está en los detalles. Y esta propuesta constitucional, podremos estar observándola, es muy ambigua, es muy directa, le faltan cosas, tal vez incluyeron unas cosas al principio y ya las quitaron por las negociaciones, eso no lo sé. Lo importante es cómo se va a legislar la legislación secundaria, porque la legislación secundaria son las reglas puntuales del juego. Y estamos hablando de la LEGIPE, ¿no? Estamos hablando de la Ley General de Partidos Políticos, estamos hablando tal vez de la Ley FinTech también, o sea, que son, digamos, uno pensaría que tiene que ver una cosa con otra. Bueno, si hablas de fiscalización y hablas de inteligencia artificial, hay una parte que habla de activos electrónicos, me parece que es el término que usan. No hay una conclusión aceptada en este momento que es un activo electrónico. Pues puede ser un Bitcoin, una moneda electrónica, es un activo electrónico, no forzosamente. Y aquí ya lo está legislando la Constitución y ya está diciendo que eso tiene que regularse en las campañas electorales. Entonces, toda esa legislación secundaria, que yo te les dije tres, pero son muchos más, es lo que no se ha hablado, es lo que no se ha presentado. Solo como comentario, no puedo confirmarlo, pero me han dicho que en estas reuniones con legisladores del Verde y el PT, la comisión dirigida por Pablo Gómez sí los mencionó, sí hubo borradores de esa legislación secundaria y tal vez por eso la negativa tan fuerte de los partidos de la coalición de aprobar la Constitución. Porque si aprueban la Constitución, eh, viene después un acompañamiento de las reformas secundarias y para eso, bueno, no necesita sus aliados, tiene mayoría simple. Y es lo que la presidenta en días pasados dijo, que si hay una votación en contra en el pleno de la iniciativa constitucional, entonces irán por el plan B, que es puras modificaciones a leyes secundarias. Y ahí sí, otra vez como frase de refrán, que Dios nos agarre con pesados porque ahí no para nadie al partido gobernando. Ojo, yo no estoy hablando aquí de ningún partido a favor o en contra, yo estoy diciendo que al mexicano a veces, cuando está en el poder, se le olvida que va a dejar de estar en el poder y que cuando tú haces una legislación, cuando estás en el poder, quisieras mantenerte ahí toda la vida, pero en una vida democrática, la idea es que haya una alternancia. No sé por qué tenemos esta idea de que cuando yo gobierno, entonces vamos a hacer todo para que me mantenga 20 años. Y esto sí está vislumbrándose. Tal vez esta serie de textos lo que buscan es concentrar el poder en el partido, en el gobierno. Y aquí sí hay que preocuparnos, porque si la gente quiere votar por el partido del gobierno, está bien, no estoy diciendo que voten por uno o por otro. Lo que quiero decir es que se den esas votaciones y que la gente de manera libre vaya a votar. Pero si no, y si se genera un sistema o, un sistema, o sistemas perversos para que la gente no pueda en libertad optar por uno o dos, ¿no? Entonces ahí ya no hay una democracia y entonces se empieza a configurar un partido autoritario. Finalmente, me parece que la pregunta quedó un poco también respondida con lo que mencioné ahorita, pero, a ver, yo quisiera entrar, antes de las segundas preguntas, Azul, el, te- Sí, el tema de financiamiento y el tema de representación proporcional. A ver, dos cosas súper rápidas. Financiamiento. Hay muchas voces que dicen que se tiene que regular mucho más el financiamiento a partidos políticos, no el que reciben del gobierno, sino el que reciben de otros lados. Y particularmente algunos partidos, me parece que ahí el PAN, MC y alguna parte de sociedad civil organizada han dicho que el gobierno del narco y otras cosas más. Ok, sin entrar a una propuesta en específica, me parece que algunos han hablado de eso. Ok, sí, la propuesta presidencial sí habla de tratar de regular un poco eh, el financiamiento que reciben los partidos políticos, ¿no? Habla de financiamiento en efectivo, prohibirlo, solamente poder recibir financiamiento de terceros a través del sistema bancario, que en teoría pues puede ser rastreable, ¿ok? Pero aquí hay que jugar también con la realidad, y es que, a ver, lo voy a hacer lo más burdamente posible el ejemplo, pero para que nos entendamos. Si tú prohíbes el financiamiento en efectivo,
Esto no significa que no vaya a haber financiamiento en efectivo. O sea, en México, 8 de cada 10 personas maneja efectivo. Sigue siendo uno de los países de la OCDE con más flujo de efectivo del mundo, ¿no? Entonces, si tú prohíbes el financiamiento en efectivo, ok, está bien. ¿Qué herramientas le vas a dar y a quiénes para rastrear eso? Uno. Y dos, ¿qué consecuencias va a haber si alguien demuestra que un partido o una candidatura o lo que sea utilizó dinero en efectivo? Y eso está muy ambiguo en el texto presentado, ¿no? O sea, habilitan a instituciones del gobierno como es la UIF, como lo es otras, para diariamente, dice, evaluar o más bien analizar los movimientos de un partido, de las campañas y demás, pero no dice nada de, ok, si lo demuestran, ¿qué pasa? Y aquí es importante porque si no hay una consecuencia de una mala acción, entonces simplemente que te van a amonestar, te van a llamar a que te portes bien o el INE va a hacer en su consejo general, perdón, va a dar una multa a un partido político, ¿no? Que es lo que pasa en este momento. O sea, si no se determina bien eso, me parece que entonces es una buena idea nada más, pero no se va a poder poner en práctica. Uno. Dos, el tema de la representación proporcional. A ver, no quise entrar a detalles porque no quería perder mucho tiempo porque todo se puede entrar a detalles, pero aquí es uno de los temas torales de la propuesta. Hoy por hoy, 300 diputados de la Cámara de Diputados se eligen por hacer campaña en las calles. Quien tiene más votos queda como diputado o diputada. Punto. De los otros 200, para integrar los 500, se hace por la asignación de la fórmula que les mencionaba de representación proporcional, fórmula que se ha venido actualizando desde que se creó a la fecha, que no ha tenido tantas actualizaciones, pero que ha ido permitiendo que, paradójicamente, muchos partidos de hoy la coalición gobernante hayan tenido representación en el Congreso. Pero esa fórmula se mantiene. ¿Qué es lo que están proponiendo esta iniciativa? Dos cosas, que los 200 diputados, ahora 100 sean electos por los segundos mejores lugares, ¿no? Ese es un sistema que ya existe, en la Ciudad de México es el que usan como referente, no es similar, es muy parecido, ¿no? Pero no es similar y te lo explico por qué. Y hay otros estados del país también donde quien queda en segundo lugar, entonces puede entrar a la Cámara de Diputados. Alguien decía hace rato el tema de narrativa. Claro, la narrativa es muy poderosa y es claro, si tú sales a hacer campaña, no quedaste en primer lugar en el proceso electoral, pero quedaste muy cerquita del el primer lugar, entonces te tendrían que dar un espacio, que es esta lógica de los segundos mejores lugares. Eh, ¿Cuál es el problema aquí? El problema es, uno, cada partido político tiene que presentar sus candidatos, hacen campaña. Los que tengan un mejor porcentaje de votación, ojo, es porcentaje, no cantidad de votos, el que tenga mayor porcentaje de votación es el que va a integrar cada una de esas listas de los partidos. Entonces, en términos muy llanos y rápidos es, yo elijo 300 candidatos que van a hacer campaña ya afuera. Perfecto. De esos 300, en 50 yo quedé en segundo lugar. Y los va ordenando cada partido, sus segundos mejores lugares, por porcentaje de votación obtenida. Entonces, si en un estado muy competitivo, por ejemplo, no sé, Nuevo León, ¿no? Morena, PRI y PAN se la pelean bien cañón. Y entonces la gana, no sé, cualquiera de los tres, y el segundo lugar queda muy cerquita del primer lugar en cuestión de porcentaje de votos. El primer lugar ganó 48 y el segundo lugar ganó 38, ¿no? Por decir algo, ¿no? Bueno, ahí es una elección muy competida y entonces esa persona va a integrar la lista de los segundos mejores lugares y los va a ordenar cada partido de manera descendiente. Ok, eso en términos generales oye bien. Tendremos una lista de mejores perdedores. Así se va a conformar, cada partido lo va a hacer y luego con la fórmula de asignación de los plurinominales se irá repartiendo esos espacios. Súper acotación rápida, no habla nada de paridad de género. Hay una ley en México obligando a que la ley de paridad en todo, 50-50. Y no se dice nada de eso, ¿eh? Hay que ver aquí a las mujeres presentes, todos, pero me parece que ahí tendrían que tomar mucha más iniciativa de decir, a ver, ¿cómo se va a cuidar la paridad en ese tipo de modelos? Porque nadie te asegura que el segundo lugar de todos los partidos sea mujer u hombre, ¿no? Solo un comentario al margen, que lo hemos obtenido de muchas reuniones con las que hemos estado. La otra parte es las famosas listas abiertas, que también decía ahorita Martín. Y ahí hay una narrativa un poco falaz, y es, ¿se está combatiendo la lista de partidos? En la narrativa sí, en la realidad no. Y es que hoy por hoy los partidos políticos, todos, hacen sus listas de plurinominales y normalmente ponen a los presidentes de los partidos o a la gente que quieren en los primeros lugares. Así funciona hoy.
Y entonces, ¿por qué? Porque los primeros lugares de las listas son los que entran. Ok, la propuesta presidencial lo que dice es, vamos a cambiar eso y van a hacer unas listas abiertas. ¿Cómo van a hacer esas listas abiertas? Cada partido va a elegir 100 personas para, en este caso serían 100, para conformar esas listas, pero no van a estar ordenados en orden de prioridad. Digamos, el uno entra primero y los demás, entre más te acerques al 100, pues es casi imposible que entres a como plurinominal, ¿no? Eso funciona ahorita. Lo que está diciendo esta propuesta es, cada partido va a ser una lista de personas, en este caso podrían 100 porque son los 100 lugares que están dando para este modelo de selección. 100 personas van a estar puestas en esta lista y cuando llegue uno a la boleta, si préstame toda su atención, es, te van a dar una boleta, así están pensándolo, todavía no está estructurado, pero esa es la lógica. Te van a dar una boleta donde va a decir diputados federales y va a venir del lado izquierdo todos los partidos políticos registrados, ordenados, el que se registró más, con más antigüedad a los más nuevos. Entonces van a ver de ese lado todos los partidos políticos y van a venir el nombre de la o el candidato a diputada federal o diputado federal por ese distrito. Entonces ustedes van a decir, yo quiero votar por el 2, por el verde, por lo que usted quiera, por el azul, por el café, votan, ¿no? Pero del lado derecho va a haber una lista con 100 nombres, pero del lado izquierdo de esa, o del lado derecho de esa 100 lista de nombres, van a venir unas casillas que, según en palabras de la propia presidenta, uno va a elegir a un hombre y a una mujer. Hoy mucha gente no lo sabe, pero si usted está ganando su boleta de diputados federales y le dan la vuelta, y en esa lista uno está votando por la gente de la primera parte de la boleta, pero en la parte de atrás vienen las listas de plurinominales, donde dice, si tú votas por él, este partido, también está votando por esta lista de plurinominales. Bueno, con esta propuesta vas a votar en simultáneo por una persona por la diputación de mayoría, y del lado derecho vas a tener una lista de 100 opciones para votar por solo dos, un hombre y una mujer. ¿Cuáles son los riesgos de eso? Que sí, claramente le quitas a los partidos políticos el monopolio de poner en los primeros lugares de las listas a la gente que quieren que quede, sí, ¿no? Pero no le quitas conforme en esa lista. Dos, se va a dar una cantidad de estrategia de acordeones, como lo vimos en la reforma judicial, brutal. No les quiero decir, ¿eh? O sea, van a empezar a ver estos jueguitos de acordeones donde vota por el número 5, vota por 6, mira, bla, 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 etcétera. Tres, si no se tiene una capacitación adecuada de la gente que va a llevar a cabo esas elecciones, entonces los errores van a ser cada vez más frecuentes. Y es que hoy no se sabe si vas a poder hacer como en muchos países lo hacen, donde por el diputado de mayoría puedas votar por un partido y puedas votar también por las listas de otros partidos. La lógica que nos han dicho es, si tú votas por otra vez por el PRI, entonces solo tienes que elegir a dos personas de la lista del PRI. Pero si una persona agarra y dice, no, yo quiero votar por el PRI, pero voto por dos personas, uno por MC y otro por Morena, ese voto sería nulo. No les quiero decir la cantidad de votos nulos que vamos a encontrar en los procesos electorales si esto sucede y si, déjense que sucede, si no se hace una labor de educación de las personas que van a llevar el proceso electoral y que van a ir a votar. Por eso particularmente creo que cambiar las reglas de manera tan sustancial es un riesgo, porque entonces se puede hacer un relajo muy grande. Y yo creo que aquí hay que ser muy conscientes de eso, hay que tratar a la ciudadanía como adultos, pero respetando que cambiarles las reglas del juego tan rápido y pensando que las personas allá afuera las van a entender, las van a aplicar y todo de manera rápida, no es cierto, no ha pasado. Entonces, nada asegura que hoy te vaya a pasar. Podríamos entrar a los detalles muy particulares de esos dos modelos, podríamos decir si funciona o no funciona, pero yo me quedaría con eso. Ah, y perdón, un comentario final. Lo de los segundos mejores lugares. Suena muy bien, es una narrativa que muchos han defendido, pero ojo, y aquí igual, voy a ser lo más neutral posible, pero conociendo cómo funcionan todos los partidos políticos. Si tú tienes la posibilidad de gobernar un estado, imagínense el estado que ustedes quieran y piensen en el partido político que gobierna en ese estado y que gobierna además mucho, ¿no? O sea, que tiene todo el poder en ese estado, como lo hay todos los partidos. Si se quieren ver el lado más PAN, está Guanajuato; si se quieren ver del lado más Morena, está Tabasco, ¿no? Si se quieren ver más del lado verde, pues está Chiapas, y así como ustedes quieran. Más PRI, Coahuila. Todos tienen un ejemplo. Imaginen que esos estados entonces van a lanzar candidatos. Y la lógica y cuento de hadas es que claramente quienes hagan mejores campañas va a quedar en segundo lugar, entonces entran
Eso no funciona así. Eso se llama ingeniería electoral. Y los que hacen campaña dentro de los partidos políticos, cuando son tan grandes, cuando tienen un financiamiento muy grande, cuando tienen un respaldo de gobierno y cuando están metidos otros poderes fácticos que no voy a mencionar, pero que todo el mundo sabemos que están metidos dentro de las campañas, entonces estas personas que se dedican a ingeniería electoral tienen la posibilidad de dividir los votos. Y aquí está el diablo de los detalles. Si tú sabes que el segundo lugar en una elección es el que va a entrar a la Cámara de Diputados y tú eres un partido grandote en ese distrito y en ese estado y puedes tener la posibilidad de dividir tu votación, tú eliges quién queda en segundo lugar. Y aquí hay un problema grave, chicos y chicas, en serio hay que tenerlo muy claro. Aquí hay un problema grave porque hay muchos espacios en este país donde hay partidos, en este caso, que gobierna, pero todos han sido igual, tienen la posibilidad de dividir sus votos. Y sí se aseguran que ellos ganen, pero se aseguran quién queda en segundo lugar. Así pasó en el 24. Hoy tenemos senadores por muchos partidos de la coalición gobernante, donde ellos decidieron quién quedaba en primero y en segundo lugar. Eso no es democrático, porque entonces la gente que están llevándole para decir que vote por uno o por otro, y no está quedando en esencia el que quedó con más votos del segundo lugar, sino quien el régimen de cualquier estado y de cualquier partido decide que va a ser su segundo lugar. Y entonces, en una crisis pero en una Cámara de Diputados que busca tener representatividad de todas las voces, es una crisis de representación brutal, porque entonces no está votando la gente por ellos, es lo que el partido que tiene el poder determina quién va a ser su segundo lugar. Me gustaría seguir hablando, pero serían como algunos puntos que quisiera dejar sobre la mesa. Muchísimas gracias, Eduardo. Sí, hay varias preguntas aquí, pero creo que hay dos puntos que creo que son importantes resaltar. No, sí que no tenemos una bolita mágica, eso es claro, pero lo que sí tenemos es evidencia comparada, tanto diacrónica como sincrónica, ¿sí? Podemos mirar hacia atrás y podemos mirar hacia lo que está pasando en otros lados cuando se han cambiado las fórmulas de representación de un sistema para disminuir la parte proporcional del sistema electoral. Entonces, les invito a todas y a todos a que busquen también información comparada que pueda darnos más idea sobre cómo le han hecho esos países, particularmente observen a países que han transitado en los últimos 15 años de gobiernos democráticos vibrantes a semiautoritarismos, ¿no? Como por ejemplo, vean lo que hizo Orbán en Hungría con la ley electoral, vean lo que hicieron los hermanos Kaczynski, o vean los que en Polonia, o vean lo que hizo Erdogan también, ¿no? Para que podamos tener como evidencia más, digamos, no predictiva, pero sí tener una idea de lo que puede pasar. Finalmente, siguiendo este argumento, creo que también me vale la pena señalar, Jorge, que no vamos a tener un sistema bipartidista. Lo que se está construyendo es un sistema que se llama de partido hegemónico, ¿no? Es un sistema de partido hegemónico donde existen otros partidos, pero no pueden ganar las elecciones. Eso también ya lo tuvimos en nuestro país, ¿no? Y entonces se le llamaba, según Andreas Schettler, que ustedes ya lo tuvieron como conferencista magistral en AMESIP, se le llama autoritarismo competitivo, ¿no? O autoritarismo electoral. Entonces voy a darle ahora la palabra en ese orden a Joshua, Araceli y Roselena para que pongan sus preguntas. Y también tenemos otras preguntas en el chat que ahora las sumo al final de las que hagan ustedes. Adelante. Joshua. Gracias, doctora. Y gracias, Eduardo, por el análisis tan centrado que has estado realizando. Yo tengo una duda que me ha saltado un poco. Es algo que me he venido cuestionando desde que vi el tema de la reforma electoral. O sea, en unos momentos lo comentaba la doctora Azul. ¿Cómo han sido ciertos, se podría ver como una lógica de una gran construcción de ataques al régimen democrático que lo ha venido erosionando, porque al final tiene que ver con la distribución y el ejercicio del poder político en el país y que lo ha ido acotando de ciertas maneras? Y la duda que a mí me ha saltado desde que vi este proceso y la fuerza con la que se dio sobre todo el triunfo de Sheinbaum, yo me cuestiono en qué medida se puede calificar este tipo de acciones como un retroceso democrático cuando al final se está dando cumplimiento a un mandato, digamos, a un compromiso político y que para mí el reflejo de una votación tan amplia es lo que se está haciendo para mí es como autorizar o validar los compromisos de campaña del grupo dominante en este momento.
Para nadie era sorpresa, por ejemplo, que Andrés Manuel tenía una visión muy clara respecto a quienes estaban en el Tribunal Electoral, respecto a quienes palomeaban las listas en los partidos. Incluso yo diría que la reforma electoral podría llegar a ser considerada un tanto deslactosada en comparación con la que quizás algunos regímenes, bueno, no regímenes, con algunos grupos más radicales hubieran esperado. Por ejemplo, se hablaba en algún momento, se especulaba de la eliminación completa de los legisladores de representación proporcional. Si al final estos grupos han estado constantemente diciendo que si llegan al poder van a hacer este tipo de acciones, ¿en qué medida entonces lo podríamos ver como como un retroceso democrático, ¿no? Y es una pregunta que yo mismo he tratado como de dar una respuesta a mí mismo, y estoy de acuerdo que ha habido ciertos, que se está cerrando la llave electoral, que cada vez menos personas tienen acceso, pero me queda la otra duda, y eso es, y que probablemente, o sea, yo incluso imagino que una postura más radical que siga siendo anunciada y que se siga votando, para mí sería la validación de que las personas siguen, digamos, validando las propuestas de seguir cerrando los procesos electorales, ¿no? Listo, es todo, gracias. Gracias, Joshua. Adelante, Araceli. Muchas gracias. Eh, a ver, rápidamente, yo creo bien que de una, de un, en una postura un poquito fatalista, podríamos decirlo así, pues la reforma ya está aprobada, ¿no? Es llegarle al precio al Verde y al PT, concluir las negociaciones y pues con ese pequeño voto de esos partidos que tienen la alianza eterna con ellos, pasaría sin lugar a dudas y justo como se comenta, y si no pasa, la presidenta ya tiene en propuesta un plan B y al final la reforma es en dos pasos, ¿no? De todo esto, eh, algo que no está perdido, pues es que a lo mejor, y bueno, más bien pregunta, ¿qué tan beneficiosa es esta reducción del tiempo aire de las campañas? O también hablar un poquito sobre el criterio, perdón, de la regulación en los términos de la intervención de la inteligencia artificial. Y en todo caso, una vez que se apruebe, ¿qué funcionalidad vamos a tener como politólogos y politólogas de estar visualizando, observando y al final de cuentas, pues tratando de incidir dentro de esta reforma? Gracias, Sara. Adelante, Rosa, por favor, Rosalena. Claro, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Primero, pues agradecer por su tiempo y atención. Mi nombre es Roselena, soy de Campus Mexicali UABC, Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Mi pregunta, bueno, es que justo estaba considerando varios puntos que se tocaron y Y pues considero que la reforma electoral no solo debería centrarse en los cambios institucionales, sino también en pues fortalecer la relación entre la ciudadanía y el sistema democrático. En ese sentido, pues se podría ser interesante contemplar los mecanismos que se amplíe la participación ciudadana, por ejemplo, mediante, como decía la compañera anteriormente, herramientas digitales pues supervisadas que faciliten que los jóvenes y más personas nos podamos involucrar en esto. También por lo que se mencionaba anteriormente me parece, Movimiento Ciudadano, que había propuesto que los jóvenes empezaran a tener participación en las elecciones a partir de los 16 años. Pues más bien a mí no me parece que sería lo correcto, pero sí como ir informando y hablándoles justamente de ese tipo de plataformas. Asimismo, pues reforzar la educación cívica antes de la edad de votar, como lo comenté antes, para pues tener una participación cuando llegue la edad más informada. Y finalmente, pues también sería relevante pues profundizar el tema de la transparencia del financiamiento de los partidos políticos para fortalecer la confianza en la ciudadanía. Pues en todo este sentido, mi pregunta es, ¿cómo puede garantizarse que una reforma electoral logre fortalecer la participación ciudadana, la transparencia y la legitimidad democrática sin comprometer la autonomía de las instituciones electorales? Y pues también me interesa mucho por la parte de lo que hablaba de los jóvenes. Si también podría profundizar un poquito en eso, please.
Muchas gracias, Rosa Elena. Voy a regresarle la palabra a Eduardo. Bueno, hay algunos comentarios más generales en el chat sobre es que no hay un mejor sistema electoral, digamos, que tanto el sistema de mayoría como de RP como el de mixtos puede serlo, ¿no? Simplemente pueden ser igual de buenos en términos de resultados, me imagino, democráticos es lo que implica el comentario. Y esto puede ser real, pero digamos, hay ciertos diseños que favorecen la pluralidad más que otros y tal vez eso es el tema que pudieras abordar. Adelante, Eduardo. Claro. A ver, Tal vez para ya también no alargarnos tanto, hacemos unas breves reflexiones finales. claro que sí, Azul, con mucho gusto. A ver, Rosa, lo que tiene que ver con participación juvenil y lo que tiene que ver con la propuesta de uno de los partidos, Movimiento Ciudadano. A ver, hay que entender las cosas siempre desde las dos vías que representa un partido político. Por un lado, desde la vía de, ok, vamos a incluir a más personas en el padrón electoral. Actualmente más o menos 90 y altos de millones de personas están registrados en el padrón electoral mexicano, más o menos, de una población de más o menos 120 millones según el último censo de INEGI. Estamos hablando de que tenemos un empadronamiento alto, ok. Si tú sumas a la gente que tiene entre 16 y 18 años, según sus datos, creo que 3 o 4 millones más de votantes al padrón electoral. Aquí hay que entender la otra parte. Eso es como propuesta de un partido político, porque hay que decirlo con todas sus letras. Me parece que aquí el nivel académico es altísimo para entender que no solo son ideas. Cada quien está jugando su juego. ¿Por qué MC propondría eso? Porque es el partido que en los últimos dos periodos electorales más acercados a los jóvenes a través de marketing. That's it. O sea, hay que decirlo tal cual es, ¿no? Con canciones en Spotify, con una campaña de marketing muy buena, hay que decirlo, y con candidatos que se enfocan mucho más en rentabilidad de marketing que tal vez un desarrollo profesional alto. No sé, no todos, pero digamos lo que se ha visto. Entonces, claramente ellos tendrían el partido legitimado para proponer eso, sí. ¿En otros países existe? Sí. ¿Funciona? Es muy cuestionable. Es muy cuestionable porque por muchos años se ha dicho que la mente y el criterio de un ser humano se termina de desarrollar hasta los 21 años. Ese es el sustento de que muchas democracias avanzadas el voto se dé hasta después de los 21 años. Entonces, por un lado tienes bibliografía que dice que entre más grande es el cerebro de un ser humano, entonces más criterio tiene, 21 años, 18 años, pero por otro lado dices, no, pero para que elegir sus representantes a los 16. Entonces, un debate de ese tamaño me parece que no se tendría que dar a la ligera, tendríamos que preguntar a la gente que sabe, antropólogos, tendríamos que hablar con sociólogos, con psicólogos, etcétera, para ver si se puede definir eso. Hoy por hoy, que votos a los 18 años es la edad adecuada, tampoco lo sé. También se puede abrir un debate a eso. Pero solo aventar la idea así como que en el debate popular ahorita, no sé si sea adecuado y no sé si sea el momento. Yo lo veo más como alguien que todos los días come desayuno y cena política y estos temas políticos, como algo que responde a que su nicho de votantes está. Pero habrá que ver qué dicen los legisladores y habrá que ver qué dicen los expertos, ¿no? Eso particularmente en el tema de participación juvenil. Ahora, respondiendo a otra pregunta, ¿cómo puede una reforma política o una reforma electoral mejorar el sistema democrático, Rosa? Pues si tú respondes esa pregunta, venos a buscar a la fundación para que hagamos una investigación juntos, ya que obviamente es pregunta de una maestría, o un doctorado o un postdoctorado, ¿no? No hay una respuesta única. Me parece que una respuesta tendría que observar, uno, contextos históricos de los países; dos, realidades actuales de los países; tres, qué tipo de males se quieren mejorar, porque pues, o sea, ojalá pudiéramos decidir entre cómo ser mucho mejores de lo mejor que ya somos, pero nuestra democracia, que todavía tiene pocos años, 26 más o menos, poquito más, poquito menos, pues se tiene que perfeccionar, pero todavía hay muchas cosas muy negativas. Entonces, encontrar la respuesta, ¿cuál podría ser? Yo más bien le bajaría un poquito a la respuesta y diría, ¿cómo podemos mejorar más lo que todavía está mal? ¿O cómo podemos perfeccionar más lo que todavía nos da dolores de cabeza en procesos electorales, ¿no? Todavía no estamos en ese momento en el cual ya estamos muy bien y entonces mejoramos lo demás. No tengo una respuesta, digo, si se dan más foros como este, la fundación está trabajando en justamente generar iniciativas y reuniones con muchos actores para tratar de proponer algo lo más
coherente y productivo posible, ¿no? Pero no, hoy no tenemos una respuesta, querida Rosa, pero estamos en eso. Queremos que sea lo menos mal posible lo que se apruebe en Cámara de Diputados y estamos haciendo una campaña de incidencia fuertísima, que no es el momento ahorita, pero luego les podríamos compartir con mucho gusto, ¿no? Eh, y eso también responde un poco a lo que Araceli decía, o sea, a ver, ustedes como profesionistas enfocados en el tema de ciencias políticas, pues son los que, perdón que lo diga así, están un poco más obligados en estar metiéndose en estos temas. Yo no voy a hablar con una persona que está estudiando nutrición o alguien que está estudiando cualquier otra cosa, una mecatrónica o así, que se involucre en estos temas. Pero ustedes y yo que estudiamos ciencias sociales y ustedes más que están en el tema político, este tendría que ser el tema que no pierdan todo el tiempo. Hay que estarlo. Y entonces, en la práctica, hay que dar esa respuesta a Araceli de cómo ustedes mismos se podrían involucrar más para mejorar. Y me parece que es una respuesta que AMECIP está dando también, porque es un esfuerzo fuertísimo lo que hace AMECIP, pero tendrían que fortalecer ese tipo de mecanismos de diálogo entre ustedes. Finalmente, y dejo esta pregunta al final, porque todas me parecían buenísimas, pero el desarrollo de esa pregunta y la respuesta, Joshua, es brutal, ¿no? Y es, a ver, creo que has dado uno de los debates, no en México, en el mundo de la ciencia política, ¿no? Y es la que tiene que ver con si la legitimidad, perdón, que te da el obtener mayor cantidad de votos, te da también legitimidad ilimitada o solo para gobernar. Y eso es un debate, y los que son ustedes ciencia política y estudiosos de la materia, no me dejarán mentir. Eso es lo que se está debatiendo hoy. Eso es lo que en sistemas autoritarios que han llegado al poder mediante el voto, se preguntan y se cuestionan a sí mismos. Ok, tuve la mayoría de los votos, pero eso me da legitimidad para gobernar de forma ilimitada o para respetar ciertos sistemas que permiten dar vida a una democracia, ¿no? Y me parece que aquí lo que tendríamos que entender, esto es una reflexión mía y de algunos autores, es entender la diferencia entre legitimidad electoral y legitimidad democrática. Ganar más votos no significa que te dé, o más bien, ganar más votos que te da legitimidad democrática, no te da la legitimidad ilimitada para cambiar todo. Y particularmente me refiero a, no te da la legitimidad para faltarle al respeto, por así decirlo, o para faltar al Estado de Derecho. O sea, no te exime de respeto al Estado de Derecho, no te exime de respeto a las minorías, no te exime de respeto a instituciones independientes, no te exime a generar o a seguir manteniendo un sistema de alternancia posible en el poder, ¿no? Eso no te, o sea, el que tengas una mayoría apabullante no significa que tengas que ir en contra del mismo sistema que te permitió esa mayoría. Al contrario, este es un tema hasta de ética. Tú tendrías que ser el garante de que eso suceda a futuro. Que en este momento la gente votó por cantidades brutales por Morena, sí, y podríamos reflexionar por qué, ¿no? Pero tal vez mañana eso no suceda, no sé, o tal vez sí, pero que se dé de manera democrática y que no sea el partido que ganó quien genere cambios para que entonces la gente no decida de manera eh, libre, ¿no? O sea, un gobierno puede ser electoralmente legítimo, pero democráticamente regresivo también. Y hay muchos casos actuales en el mundo donde estamos viviendo esa situación. Hay que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces, eh, la democracia no solo es una regla de la mayoría, hay que tener también eso muy presente. O sea, sí combinan ese principio, pero también hay una mayoría que gobierna, pero la mayoría tiene límites. Vuelvo a lo que decía al principio, esa mayoría tiene que tener límites. Y esos límites suelen tenerlos a través de constitución, a través de derechos fundamentales, a través de tribunales constitucionales, a través de organismos autónomos, a través de división de poderes. Y es por eso que decíamos con Ausur hace rato, si uno observa cómo se ha configurado el actual régimen que gobierna este país frente a esto que acabo de mencionar, entonces nos da una idea de más o menos cómo ellos observan la democracia, porque no es mi percepción ni la de Azul, ni la de Araceli o la de Jorge o la de Joshua, o sea, parece que allá afuera están las acciones que se pueden juzgar y ha habido iniciativas aprobadas que desaparecen órganos autónomos, que afectan la división de poderes, que reducen la cantidad de derechos adquiridos, etcétera, que entonces podrían configurar algo que podría afectar a largo plazo, ¿no? Entonces, yo sería cuidadoso en explorar narrativas, algo así, de que, bueno, si la gente, porque es muy fácil además, yo lo he pensado, si la gente votó por esa persona y en la propuesta de campaña decía que lo iba a hacer, entonces está cumpliendo. Sí,
Pero entonces, si pensamos así, no estoy diciendo que tú pienses así, Joshua, solo digo, si pensamos así, entonces eso legitima tiranos de todo el mundo, ¿eh? O sea, volteamos a ver a los vecinos del norte, no sé cada quien piense del presidente de los Estados Unidos, pero es un ejemplo también de que el de allá, el presidente de allá, también ha ido atentando contra la división de poderes y ha sido bastante renuente en las instituciones sólidas democráticas de los gringos. Y hoy los gringos están bastante molestos, algunos con eso. Y él recibió una cantidad de votos brutal, sí, responde a muchas cosas, a un debilitamiento de los demócratas, a un crecimiento de los republicanos, a un fenómeno de migración, a un fenómeno de racismo estructural que también tiene los Estados Unidos, ¿no? Pero eso es allá, pero acá también. Entonces entendamos que son momentos y no le demos espacio a que la mayoría se convierta en una tiranía, porque entonces se rompe la democracia. Y si se rompe la democracia, entonces esto ya se convierte en otra cosa y ya no hablemos de democracia, hablemos de tiranías, hablemos de monarquías, hablemos de plutocracias, hablemos de muchas cosas negativas para una representación, ¿no? Yo solo sería cuidadoso en eso, en decir y en expresarlo. Si tuvieron la mayoría de los votos, eso no lo legitima a ir en contra de las bases del sistema. Todo lo demás es debatible, sí, siempre y cuando que la sociedad quiera debatirlo. Pero esas cosas que dan el marco conceptual para debatirlo tienen que estar en un pedestal aparte. Y eso no se tiene que debatir. Eh, Perdón que sea tan enérgico y que me apasione tanto, pero es que esa parte final es brutal. O sea, eh, no puedes cambiar las reglas que te permitieron llegar. Y eso está pasando en muchos lugares. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, todavía hay preguntas, pero bueno, vamos a ir cerrando también porque ya estamos acercándonos al final y, o sea, a las 3 de la tarde, de hecho. Y bueno, para cerrar, bueno, yo quiero volver a expresar el gusto y la emoción que siento de ver a tantas y tantos estudiantes reunidos aquí interesados e interesadas en reflexionar sobre un tema que enteramente nos compete, ¿no? Nos compete porque tiene impacto en la democracia que hemos tenido hasta ahora, que hemos venido construyendo desde hace más de, yo diría, 40 años, poco a poco, como este proceso de democratización que empezamos a vivir en los años finales de los años 70 y la división del partido en los años 80, ¿no? Entonces estoy muy feliz de que estén interesadas y interesados en participar en este tipo de reflexiones porque vamos a seguir organizando en AMECIP este tipo de cosas. Particularmente hoy en la tarde tenemos otro foro con colegas de la Junta Nacional Directiva de AMECIP para reflexionar en torno a esta iniciativa que ha presentado la presidenta, que no es la definitiva, pero que como politólogas y politólogos no podemos quedarnos calladas, ¿no? Hay que discutir, hay que debatir porque esto tiene afectaciones no solamente en cómo es vibrante nuestra disciplina, en cómo se relaciona nuestra disciplina con el entorno que vivimos, sino también es importante porque va a afectar nuestra vida cotidiana. Entonces quiero hacerles esta invitación a que hoy a las 8 de la noche sintonicen los canales de AMECIP para poder seguir dialogando sobre estos temas, ¿no? También no quiero pasar la oportunidad de invitarles a nuestro congreso que va a ser en Aguascalientes. Nos vamos a ver en septiembre. Vamos a estar todas ahí para poder seguir discutiendo estos temas en coordinación tanto con la Fundación Konrad Adenauer como con los otros partners que tenemos, con el Instituto Nacional Electoral y otros, la Universidad de Aguascalientes y el Instituto Local de Aguascalientes. Entonces, muchas gracias y cedo la palabra a Araceli también para que nos cierre este foro que tuvimos hoy sobre reforma electoral. Ay, muchísimas gracias. Bueno, pues creo que es importantísimo el hecho de que estemos reunidos aquí para ver todos estos temas, la verdad. Como bien lo dijo la presidenta, nuestra doctora Zulaya, este es uno de los primeros talleres de muchos que vamos a tener para que todas las estudiantes y los estudiantes que estén interesados en este tipo de temas se adentren al análisis y discusión de esto, porque al final de cuentas es lo que nos toca, ¿no? Y es en el camino en donde estamos. Entonces, con el apoyo de la Fundación CAS y con AMECIP vamos a estar realizando un montón. También me sumo a las invitaciones a comentarles que tenemos ahorita también en puerta un curso de poesía política
Escribir es acción política. Este curso se estará impartiendo de manera virtual y lo pueden encontrar en nuestra página AMESIP. También invitarles a quien no forman parte aún de un comité estudiantil, pues que se acerquen. Aquí estamos, como lo pudieron ver, este es un claro ejemplo, trabajando por y para ustedes, para fortalecer y defender la vida democrática desde la academia y desde las trincheras donde nos estén tocando. Pues ya para terminar, agradecer nuevamente a nuestra presidenta Azul Aguiar por estar aquí presente, a Eduardo por estar aquí por parte de la casa e impulsar estos espacios, y a todas y todos los estudiantes que se dieron el tiempo y el gusto y sobre todo respondieron a su interés de estar aquí presentes. De verdad, muchísimas gracias. Yo estoy muy feliz de tenerlos aquí y este es el evento primero de muchos que vienen, ¿no? Aquí vamos a estar. Muchísimas gracias. Aprovecho en lo que están prendiendo las cámaras también para agradecer, como siempre, a nuestra coordinadora ejecutiva, Laura Mondragón, que es quien nos está ayudando con toda esta organización. Y siempre estar pendiente. Cualquier cosa aquí, ponernos a su disposición, la presidenta, la doctora Zulaguiar, Araceli Cortés, su servidora, secretaria de estudiantes, y Laura Mondragón, coordinadora ejecutiva de AMESIP. Bueno, y yo aprovecho para agradecerle el tiempo a Eduardo de haber estado con nosotros y habernos presentado esta primera reflexión sobre los foros, sobre la reforma electoral que son tan importantes, ¿no? Mucho gusto, Azul. Mucho gusto. Mucho gusto, Azul. Y pues bueno, si los próximos días hay cambios, pues aquí estaremos también, ¿no? Y hoy están prácticamente ya a punto de iniciar las comisiones, entonces hay que estar al pendiente todos de esto y compartir su información. Nos encantará tenerles, porque claro que es muy interesante conocer también la perspectiva que ustedes tienen de estar también cerca y no solamente desde la teoría haciendo este trabajo.